Dice, bien, vamos a desarrollar con este problema, es el problema número 3, con el tema de momento de una fuerza, ¿no? Bueno, los problemas de momento de una fuerza se puede desarrollar, si es en 2 dimensiones, de frente a lo que es fuerza por distancia, pero buscando siempre que la fuerza sea perpendicular la fuerza sea perpendicular a la distancia, o la prolongación de la línea de la fuerza sea perpendicular a la distancia, ¿no? Eso es en 2D, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando es 3D, ¿no? Entonces, cuando es 3D, entonces los momentos se calculan aplicando de frente el producto vectorial entre la posición y la fuerza, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a leer el enunciado de este problema. Dice así, ¿eh? Determina, dice, el momento producido por la fuerza F, que se muestra, dice, en la figura, ¿no? Bueno, esta es la fuerza F, ¿no? A lo largo de ese cable está actuando la fuerza F, que vale 2 kilonewton. Y luego dice, bueno, dice, determina el momento producido por la fuerza F, que se muestra en la figura, respecto del O. Ah, el O está aquí, ¿eh? Aquí está el O. Este sería tu centro, ¿no? Respecto a este centro de rotación. Exprese el resultado como un vector cartesiano. Ya cuando dice que expresa el resultado como un vector cartesiano, significa que tú vas a expresar en función del IJK, ¿no? Porque tenemos un plan, digamos, ubicado problema pues en el espacio, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Ya, lo que nos piden entonces, muchachos, es el momento de esa fuerza, ¿no? Entonces colocamos aquí abajo así, nos piden, ¿no? Nos piden calcular. Si nos piden calcular el momento, dice, el momento de esa fuerza respecto del O. Acá pues matemáticamente se tiene, ¿no? Se tiene de que el momento de esa fuerza, respecto al O, ¿a qué va a ser igual? Bueno, matemáticamente se tiene así, ¿no? Es el producto vectorial entre la posición, este es producto vectorial, y la fuerza, ¿no? Bueno, recordad pues de que esta X, esta aspa, es producto vectorial. Eso sí hay que tenerlo presente, muchachos. Esta aspa es el producto vectorial, ¿eh? Colocamos así, ¿no? Este es el producto, vamos a abreviarlo, producto vectorial. Y bueno, ese producto vectorial se desarrolla pues a través de la determinante de una matriz, ¿no? Pero para usar lo que es la determinante de una matriz, bueno, pues tiene que tener expresado a los vectores en función de sus coordenadas, ¿no? En función de su componente IJK, ¿no? Ahora, ¿de dónde se traza el vector posición, no? El vector posición se traza del centro de rotación a la línea de acción o al punto de acción de esa fuerza, ¿no? Entonces, trazaríamos así este vector, ¿no? Bueno, borramos esa parte y ubicamos ese vector. Este vector es el vector posición, R, ¿no? Ahora, ¿cómo se halla? Bueno, ya tengo dibujado el vector, ¿no? Este es el vector posición, ¿no? Ahora, ¿cómo hallo las componentes de ese vector, ¿no? Para hallar las componentes de ese vector, bueno, tenemos que fijarnos las coordenadas de estos puntos, ¿no? A ver, muchachos, ¿cuáles serán las coordenadas de este punto? Las coordenadas de este punto, como ustedes verán, están en el origen de coordenadas, ¿no? Y si está en el origen de coordenadas, pueden colocar también en el chat ahí, es así, ¿no? 0, 0, 0, ¿no? Muy bien. Muy bien, Patrick, correcto, ¿no? Ahora, tiene que colocar las coordenadas de este punto, ¿no? Las coordenadas también, muchachos, de este punto, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto? Teniendo presente que verticalmente, bueno, mide 12 metros, ¿no? 12 metros de altura, se le puede llamar así, ¿no? Pero este punto de aquí está solamente ¿en qué eje? Mira, solamente está en el eje Z, ¿no? Si solo está en el eje Z, no trae componentes ni en el eje X ni en el eje Y, ¿no? Como dicen ustedes, va a ser así, ¿no? 0, 0, 12, ¿no? Entonces así pues estaría ya ubicando las coordenadas de ese punto, ¿no? Ahora, ¿cómo hallo el vector, no? Entonces, para hallar el vector, bueno, fácil, ¿no? Del gráfico, ustedes pueden visualizar ahí, ¿no? Ahí vemos, pues, del gráfico.
de este gráfico, el vector posición, ¿no? ¿Cómo sería el vector posición? Bueno, tú sabes que el vector posición se halla, o cualquier vector en realidad lo haya restando, ¿no? Las componentes, ¿no? Primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente, tercera componente con tercera componente. O sea, ¿eso qué me genera? Un 0i, un 0j y un 12k, ¿no? Entonces sería solo 12k, ¿no? Bueno, pero para multiplicarlo sí es necesario tenerlo todos, así que hay que colocar acá 0i más 0j y más un 12k, ¿no? ¿Qué unidades? Metros, ¿no? Ya está, ya hemos hallado el vector posición, ahora nos falta calcular el vector fuerza, ¿no? Ahora, nosotros tenemos el módulo, no tenemos a la fuerza vectorialmente, ¿no? Entonces, para representarlo vectorialmente, bueno, entre esos dos puntos vamos a tener que ubicar a otro vector, ¿no? Ese vector, bueno, va a ser el vector que voy a dibujar desde aquí hasta este punto, ¿no? Este va a ser el vector AB. ¿Ya? Y bueno, para hallar ese vector AB, también es necesario conocer las coordenadas de este punto, ¿no? Porque la coordenada de este punto ya lo conozco, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas de este punto? A ver, ubicamos muchas son las coordenadas de este punto. Recuerden que este punto está en qué plano? Está en el plano XY, ¿no? Este está ya en el plano XY. Si está en el plano XY, no debe tener componentes en el eje Z, ¿no? A ver, en el eje X, ¿cuánto mide? Mira, en el eje X mide 4. 4 positivos. Entonces colocarías acá 4. Coma. En el eje Y, 12, ¿no? 12, ¿no? En el eje Y. Y en el eje Z, bueno, en el eje Z no tiene ninguna componente, ¿no? 0, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, pero... propiedad, ¿no? Propiedad. ¿Qué dice la propiedad? Bueno, lo coloco aquí en borrador. Nosotros estamos viendo que la fuerza F va a ser paralelo con el vector AB. Entonces dice que cuando tú tienes dos vectores paralelos, siempre que tengas dos vectores paralelos, propiedad. Dice la propiedad, dice que sus vectores unitarios, obviamente de esos vectores, cuando son paralelos, esos vectores unitarios son iguales. Y por definición de vector unitario, ¿cómo se expresa el vector unitario? El vector unitario de un vector es el vector entre su módulo, ¿no? Acá también, ¿qué vas a tener? Vas a tener así, ¿no? ¿Eso cómo expresas? El vector entre su módulo, ¿no? Entonces de aquí tú podrías despejar, ¿no? Si despejas, aquí va a ser igual el vector F. El vector F va a ser igual al módulo, multiplicado por ¿qué? Por ese vector AB entre su módulo, ¿no? Pero esa en realidad, ¿qué cosa es? Eso en realidad es vector unitario, ¿no? Por eso dice que todo vector se puede expresar como el producto del módulo por su vector unitario, ¿no? El vector unitario AB, ¿no? Entonces, en forma general se tiene así, ¿no? Entonces, tenemos también acá, ¿no? Se tiene, ¿no? O siendo acá, ¿no? Siendo que la fuerza F, esta fuerza F vectorialmente, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al módulo por el vector unitario, ¿no? Por el vector unitario AB, ¿no? Pero ese vector unitario, bueno, yo lo coloco arriba porque es un espacio, aunque también se puede colocar ahí para ganar el espacio, ¿no? Se puede colocar así, colocas la fuerza F, el módulo, y el vector unitario queda así, ¿no? El vector ¿entre quién? Entre su módulo, ¿no? Y el módulo se puede colocar también así, ¿no? Eso entonces reemplazamos, ¿ya? Entonces diremos acá, ¿no? Entonces, la fuerza F, ¿ya? La fuerza F, ¿a qué va a ser igual esta fuerza F? ¿No? Sería así. Colocaríamos el módulo, ¿no? ¿Quién es el módulo? 2000, ¿no? 2000 newton, ¿no? Acá 2000 newton, ¿no? 2000 newton. ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por el vector AB, ¿no?
el vector AB. Pero ¿cómo encuentras el vector AB? Bueno, este es el vector AB, ¿no? Hay que representarlo en función de su coordenada. ¿Cómo lo representas? Así, ¿no? Restabas. 4 menos 0, 4, ¿no? 12 menos 0, 12, ¿no? 0 menos 12, menos 12, ¿no? Entonces siempre se resta primera componente con primera, segunda con segunda y tercera con tercera, ¿no? Entonces, ¿qué me genera? Me genera acá 4i más, resta con él, me queda 12j. Y va restando también el menos el 12, te queda menos 12k, ¿no? Ya, todo eso de aquí, ¿entre quién? Todo eso de aquí con está entre el módulo, ¿no? Y el módulo usted sabe que se calcula con la raíz cuadrada, ¿no? 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ahí dice negativo, no importa, ¿no? Cuando es negativo también se coloca el menos 12, ¿no? Menos 12, pero todo eso de aquí elevado al cuadrado. Cerramos paréntesis. Recuerda que el vector unitario no tiene unidad. La unidad va a llevar de él, o sea, la unidad de la fuerza, ¿no? Ya, a ver, jóvenes. Vamos a tener que calcular, a ver, ustedes calculen ahí donde están y me dicen la respuesta, ¿ya? Me dicen la respuesta de haber calculado vectorialmente, ¿no? Una vez que calculamos vectorialmente, ya podemos ya tenerlo, ¿no? Recuerda que es así, ¿eh? A ver, primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente y tercera componente con tercera componente, ¿no? Ahí está. Ahora con el reduzcan, a ver, y tiene que quedar así, ¿no? En función del IJK. Igual esto acá tiene que quedar en función del IJK. Vamos, trabaja en esa parte, a ver, voy a borrar los cálculos que estaba haciendo por acá, ¿ya? Vamos, muchachos, borremos, trabajen ahí, por favor. Bueno, una vez que ya hagan los cálculos, reemplazamos, ¿no? Luego en asterisco, ¿no? Entonces, muchachos, luego en asterisco. Acá está nuestro asterisco, ¿no? ¿Qué vamos a tener acá? Que el momento de esta fuerza respecto del O, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual al producto vectorial. Pero ese producto vectorial, ¿cómo se halla, no? Se halla con la determinante de una matriz, ¿no? ¿Qué se coloca por acá? Se coloca el I, se coloca el J y se coloca el K, ¿no? Bueno, cerramos la determinante. Bueno, dependiendo del espacio, ¿no? En todo caso, por acá. Y arriba colocas la componente de la posición y abajo colocas las componentes de la fuerza, ¿no? ¿Ya? Mira, a ver, las componentes de la posición, ¿quiénes son? Las componentes son 0, 0 y 12. Entonces colocarías acá, ¿no? Componentes de la posición 0, 0 y 12. Muchachos, nos falta la componente de la fuerza. ¿Ya calcularon? Expresen, muchachos, expresen todo eso de aquí en función del IJK. Me debe quedar así la fuerza, ¿no? Vamos con a trabajar, a ver, a sacar la raíz cuadrada. Saca la raíz cuadrada de toda esa cantidad, bueno, divídalo y multiplícalo todo por 2000, ¿no? Y cosa que tendrían ahí el resultado, ¿no? ¿Ya, muchachos? Bueno, voy haciendo el cálculo y tendría así. A ver, por... Bueno, más o menos, muchachos, me ha salido a mí así, ¿eh? Bueno, yo lo operé esta parte. Y operando me salió así. Menos, no me sale menos, sino me sale 0,46.
acá me sale más o menos 0, no me parece la coma, 0,46. Por el vector unitario I, más, me salió más 0,38, 0,38J, y menos, me quedó menos 1,38. 1,38, bueno, sería acá con el K, ¿no? Con el K. Disculpen, muchachos, creo que no voy a alcanzar este espacio, borro acá. Bueno, todo eso de aquí multiplicado por el prefijo kilo, y el newton, ¿no? Eso me está saliendo ya en kilonewton, ¿no? Ya, entonces eso voy a tener que reemplazar ahora en lo que es la determinante, ¿no? Bueno, hasta por acá colocamos. Arriba se coloca pues el vector unitario I, vector unitario J y vector unitario K, ¿no? Debajo se colocan las componentes de ¿quién? De la posición. ¿Quiénes son la posición? 0, 0, 12, ¿no? Entonces colocas acá 0, 0, 12. Luego colocas las componentes de la fuerza. Lo colocamos así en decimal. Al final lo dejamos en kilonewton metro, ¿no? Que sería unidad de momento. Entonces sería pues acá 0,46, 0,38 y menos 1,38, ¿no? Bueno, de aquí en adelante, bueno, yo sé que también ustedes saben operar y se hace más o menos así, ¿no? Se coloca el signo más, se coloca el signo menos y se coloca el signo más, ¿no? Luego, ¿qué se hace, no? Bueno, primero se halla, bueno, yo más o menos lo trabajo así. O sea, eso de acá, el momento. Lo trabajamos de esa forma, ¿no? Para separar con el espacio de la pizarra, porque si no se van a superponer, voy a trazarlo así, ¿eh? Entonces acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Con esa parte operativa ya le corresponde también a ustedes. O sea, sería así, el momento de la fuerza respecto de lo. Bueno, yo calculo con las componentes acá. Calculo esa componente multiplicada por el vector unitario I, ¿ya? Luego coloco el signo menos y calculo la otra componente por el vector unitario J. Y finalmente calculo la otra componente y multiplico por el vector unitario K. ¿Ya? ¿Cómo se llegan estas componentes? Bueno, en realidad existen diversos métodos, ¿no? Bueno, lo que yo hago más o menos es así. Lo cubro él porque voy a calcular esta componente. Cubro todo eso de aquí y multiplico en cruz. El con él y el con él. Ya, o sea, el con él y el con él. Pero al multiplicar el con él se va a hacer 0, ¿no? Entonces me quedaría el con él, ¿no? Entonces multiplicamos, ¿no? Caballero, eso sí con calculadora porque es un número pequeño, ¿no? Sería 0,38 por 2. ¿No? ¿Cuánto sale eso? 4,56, ¿no? Pero ¿es positivo o negativo? Recuerden, es positivo, negativo, ¿no? Entonces sería menos ¿cuánto? Menos 4,56, ¿no? Menos 4,56, ¿ya? Bueno, multiplicado por vector unitario I, ¿no? Ahora el siguiente, ¿no? ¿Cómo calculo él? Bueno, lo que yo hago es así, miren. Elimino todo él y multiplico en diagonal. Él con él y él con él. Entonces, al multiplicar él con él, se va a hacer 0, ¿no? Entonces me quedaría el con él, ¿no? ¿Cuánto sale ese resultado? 0,46. Negativo, ¿no? Sería negativo, ¿no? Sería, muchachos, menos 5,52, ¿no? Pero menos 5,52. Ahora, finalmente, ¿no? Me falta calcular él. Bueno, cubro él y multiplico el con él y el con él. ¿Pero cuánto me genera eso? Me genera 0, ¿no? Entonces me estaría generando 0, ¿no? Por lo tanto, con eso ya sería, pues, nuestra respuesta, ¿no? Entonces, si vamos ordenándolo, tenemos acá, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, el momento de esta fuerza, ¿no? Respecto a él va a ser igual a menos 4,56 multiplicado por el vector unitario I. Acá sería más, ¿no? Porque menos por menos es más, 5,52K
Y bueno, el espacio sí para la unidad no me alcanzó. Acá sería, jóvenes, kilo, newton, bueno, voy a colocar así, newton, metro, ¿no? Esa unidad es el, bueno, si no se ve, no se nota muy bien, acá lo coloco, eso sería el kilo, newton, metro, ¿no? Esa sería pues la unidad de medida, ¿no? Ya, muchachos, esa sería entonces nuestra respuesta, ¿eh? Bueno, espero que hayan comprendido, muchachos. A ver, acá es el J, ¿no? Sí, lapsus, es I y J, ¿no? ¿Ves? Hay un error ahí. Sí, es el I, el J, porque en el K la componente sale 0, ¿no? Este de acá ese es el kilo, ¿ya? Este es el kilo, newton, metro, ¿no? El prefijo kilo. Bueno, eso sería entonces, jóvenes, el... Dice, ¿por qué negativo? A ver. Lo que pasa que es así, mira. O sea, eliminas esta debajo de J y multiplicas el con él, y luego el con él, ¿no? Pero siempre, jóvenes, siempre o sea, cuando tú multiplicas, por ejemplo, vamos a multiplicar, ¿por qué dices negativo? Entonces, si yo multiplico más o menos así, el con él voy a tener que multiplicar, ¿no? Luego, el con él voy a tener que multiplicar, ¿no? Bueno, estoy eliminando él, ¿no? Elimino él, multiplico el con él, me sale 0. Luego multiplico el con él. Pero recuerda que esa segunda diagonal, o sea, las diagonales para arriba son negativas. O sea, es menos este producto, ¿no? Por eso es que se coloca menos ese producto, ¿no? Por eso se coloca el signo negativo, ¿no? Y además, muchachos, eso ya saben ustedes de la matemática, ¿no? No es porque yo esté introduciendo signos, ¿no? Sino que siempre las diagonales hacia abajo son positivas y las diagonales hacia arriba, pues, son negativas, ¿no? Sí, eso es por definición, eso reglas ya de la matemática, ¿no? Son así. Por ese método que yo sigo, es el método de los cofactores. En el método de los cofactores, colocas más, menos, más, y cuando vas a multiplicar las diagonales, el producto de esta diagonal es positivo. Luego restas menos el producto de esta diagonal. Así, ¿eh? Entonces, el producto de esta diagonal menos el producto de esta diagonal. Esos resultados se van colocando aquí, dentro de esas paréntesis, ¿no? Bueno, acá, bueno, por el 0, ¿no? Por eso que al restarlo ya me queda solamente ese producto, ¿ya? Bueno, espero que hayan comprendido, muchachos, este problema, que es un problema, pues, en 3D respecto al tema de momento de una fuerza, ¿no?